Ya se está grabando. Y ahora vamos a abrir la presentación. ¿Ya están viendo la presentación? ¿Alguien me confirma si ya están viendo la presentación? Sí, sí, doctor. Sí, doctor, sí la vemos. Correcto, muy bien. Nuevamente, repasemos rápidamente lo que hemos visto hasta ahora. Estamos en patología de líquidos. Ya vimos edema, hiperemia, congestión, hemostasia, que es normal, pero bueno, es importante para entender hemorragia y trombosis. Y ahora, desde la clase pasada, comenzamos a ver embolia. Recordemos que la embolia es la presencia en la sangre de material insoluble que puede estar en estado líquido, gaseoso o sólido. Eso es un punto irrelevante. Lo que importa es que es insoluble. El tipo de embolia más común, con mucho, es procedente de la fragmentación de un trombo. Y así como hay trombosis arterial y venosa, hay embolia arterial y venosa, mejor dicho, venosa y sistémica, ¿no? Porque venosa porque las venas confluyen en el corazón, terminan en los pulmones. Es un solo órgano el blanco. Y sistémica porque se originan del corazón o de alguna arteria de gran calibre y pueden ir teóricamente a cualquier parte de la circulación o del lecho vascular. Y ya vimos algunas características de la embolia. La importancia del tejido, del número de émbolos, del vaso afectado. Si es de pequeño calibre, los émbolos son pocos, quizá no haya ningún problema, el paciente esté asintomático. En cambio, si un solo émbolo en un vaso de gran calibre, como una arteria pulmonar, puede matar al paciente instantáneamente. La gama de expresiones de la embolia originada a partir de trombos es muy amplia, como ya hemos comentado. En el caso de la embolia pulmonar, va desde lo asintomático hasta la muerte, pasando por toda una gama, atelectasia, derrame pleural, neumonía, simulación de infarto de miocardio, etcétera, etcétera, dificultad respiratoria, en fin, etcétera. Y en el caso de la embolia sistémica o aquella que se origina del corazón o de las grandes arterias, el cuadro clínico va a variar dependiendo del órgano afectado. Cuando se afecta el cerebro, la condición puede ser tan grave que mate al paciente. Y si se afectan otros órganos como riñones, extremidades inferiores, vaso, hígado, etc., las alteraciones van a ser variables. Recordemos una vez más que en el corazón, las arterias coronarias tienen trombosis y es rarísima la embolia. Así que no hablaremos de embolia en el corazón, hablaremos de trombosis en el corazón, en las arterias coronarias. No se me vayan a confundir con trombosis en una cámara cardíaca, que esa sí puede dar origen a embolia, pero hacia otros órganos. Estoy diciendo, insisto una vez más, que cuando se ocluyen los vasos coronarios, los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, prácticamente en todos los casos es por trombosis. No existe o es rarísima la embolia. Si nos vamos a los pulmones es al revés. Ahí prácticamente siempre la oclusión de las arterias, no las venas, las arterias pulmonares es por émbolos y es muy rara la trombosis. La trombosis solo se observa en pacientes que tienen hipertensión pulmonar por la causa que sea. Dicho lo anterior, retomamos la clase en el punto en que nos quedamos. Habíamos dicho que hay otros tipos de émbolos y este es uno de ellos, la embolia grasa. La embolia grasa es rara clínicamente hablando, o sea, se encuentra con frecuencia, pues, pero muchos pacientes no tienen síntomas. Solo, como ustedes pueden ver allá, creo que 20%, algo así, una cantidad muy pequeña de pacientes suelen tener manifestaciones clínicas. Ahora bien, cuando se presentan las manifestaciones clínicas suele ser bastante grave. Así que es importante tenerlo en cuenta. La embolia grasa consiste en la presencia de gotitas de aceite en la circulación. Y el aceite, obviamente, no se mezcla con el agua. Así que las gotitas van a estar circulando.
Y cuando llegan a un vaso muy pequeño, la gotita va a servir como un tapón, no va a avanzar. Obstruye el vaso pequeño, la arteriola, y esto va a causar necrosis isquémica del tejido que es irrigado por esa arteriola ocluida. ¿En qué condiciones veríamos aceite en la sangre? Pues recordemos que los huesos contienen médula ósea. La médula ósea puede ser amarilla o roja. La médula ósea amarilla, que se encuentra en los huesos largos, fémur, tibia, peroné, húmero, cúbito, radio, son los más frecuentes. Se ve como tejido adiposo. No es tejido adiposo, hago la aclaración. Son células madre o células reticulares que se llenan de lípidos. Pero bueno, histológicamente parece tejido adiposo. De tal suerte que cuando se fractura el hueso, se machaca esa médula ósea, las células se rompen y el aceite que contienen pasa a la circulación. Mientras más grande el hueso, mayor cantidad de grasa liberada. Un ejemplo clásico es fractura de fémur, que es el hueso largo más grande. Vaya, no es que con otros huesos no haya, pero la cantidad sería mucho menor. Por supuesto, el propio tejido adiposo somático puede estar traumatizado, golpes, básicamente trauma mecánico, y esto puede hacer que se libere el aceite de las células adiposas y que pase a la circulación. Y quemaduras, en las cuales también se puede destruir el tejido adiposo y los lípidos que contiene pueden pasar a la circulación. Así que son las tres condiciones más comunes. Ustedes ven ahí que también después de la reanimación, nunca digan resucitación, por cierto. Que yo sepa, Cristo resucitó gente, pero los demás no son Jesucristo. Entonces se reanima a los pacientes. En inglés es resuscitation, pero en español es reanimación. Entonces, una reanimación vigorosa, excesiva, puede producir fracturas de costillas. Y esto podría ser pues una fuente de lípidos que pase a la circulación. Y probablemente no tenga consecuencia clínica, pero eso es probablemente. Yo nunca olvidaré que cuando era estudiante de patología de la especialidad, me tocó hacer la autopsia de una señora de 80 y tantos años, a la cual un residente de cirugía le trató de reanimar después de un paro cardíaco. La señora tenía 10 costillas rotas de cada lado. Prácticamente toda la pared costal estaba inestable. Entonces ya no supo si se murió por el paro cardíaco o la mataron por la pérdida de la capacidad ventilatoria, por la inestabilidad torácica. En fin, cuando uno hace una reanimación cardiopulmonar y tiene que hacer masaje cardíaco externo, dar compresión cardíaca, tiene que tener mucho cuidado considerando a la persona a la que se lo está dando. No es lo mismo un bebecito que un joven de 20, 25 años, que un anciano de 80. Como ustedes pueden ver, cuando las lesiones esqueléticas son graves, como les decía, el fractura de fémur, que no tiene que ser la única. Recuerden ustedes que un motociclista que se cae de la moto o choca con un vehículo en movimiento, un automóvil, puede tener 4, 5 o más huesos rotos. Así que hasta el 90% de los individuos con lesiones graves esqueléticas pueden tener la embolia grasa. Pero solo un 10% de esos pacientes con embolia, o sea, 1 de cada 10, pues, tienen el cuadro clínico. Es raro. Y qué bueno que así sea, porque la mortalidad es alta. Entonces se presenta el síndrome de embolia grasa. Dado que pasa a la circulación y las gotitas pueden atravesar muchos tejidos, pues vamos a tener dificultad respiratoria, alteraciones neurológicas, anemia y trombocitopenia, ahorita veremos por qué. Y como ven ustedes, es mortal hasta en un 15% de los casos. Así que es muy importante tenerlo en cuenta. Es interesante darse cuenta de que se manifiesta, alguien tiene abierto su micrófono, a favor de apagarlo, se manifiesta hasta 3 días después del trauma. Eso significa que a un paciente politraumatizado o con un hueso grande, como nos decía, el fémur roto, no se le puede decir simplemente ya se estabilizó y se va a su casa. Hay que vigilarlo, porque el inicio puede ser súbito con, como ya, taquipnea, disnea, taquicardia. Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria.
Disnea es dificultad respiratoria, no son lo mismo, son diferentes. Y taquicardia, pues aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto significa que el paciente pues, tiene una complicación significativa de la circulación. Vean que además las alteraciones neurológicas incluyen irritabilidad, el paciente se vuelve enojadizo, o sea, pues disgustado por todo, por lo que sea, inquieto, agitado, y esto puede progresar al delirio o al coma. Y se acompaña de un exantema petequial difuso, o sea, las petequias que vimos en la imagen del colon, pero ahora en la piel, que hasta en la mitad de los casos se pueden presentar. Esto se debe a que las gotitas de grasa afectan la médula ósea y destruyen o facilitan la destrucción de eritrocitos, por eso hay anemia, y también de plaquetas, por eso hay trombocitopenia. Y en el caso de la trombocitopenia, pues esto ocurre en la periferia, por eso el paciente tiene las petequias, el exantema petequial que estamos comentando. Lamentablemente no hay mucho que hacer con eso, más que dar apoyo al paciente en terapia intensiva hasta que más o menos se vaya resolviendo el problema por sí mismo, es lo que tengo entendido. Pero les digo, es muy interesante verlo. Volviendo a la embolia grasa, antes de continuar con esto de la embolia gaseosa, ustedes la pueden reconocer muy fácilmente. Si ustedes ven que al paciente le sale sangre y en la sangre están flotando gotitas de grasa, se ven como gotitas amarillas, pues ya saben que el paciente tiene embolia grasa. Y por supuesto saben que la mayoría, 90% o menos, van a tener ausencia de datos clínicos. O sea, no van a tener datos clínicos, o sea, asintomáticos. Y muy poquitos van a tener síntomas. Pero, como alguna vez comentaba con alguien, ¿cuántos pacientes graves quieren? O peor aún, ¿cuántos muertos quieren? Uno es demasiado. O sea, no quisiéramos que nadie muera o que nadie sufra problemas por ello. Pero hay que estar muy alerta ante la embolia grasa, es el punto importante. Pasamos a otro tema que es la embolia gaseosa o la embolia de aire. Aquí hay hay varias cosas. Puede ser volúmenes muy pequeños de aire o volúmenes muy grandes de aire. Los volúmenes muy pequeños se pueden dar en arterias coronarias o en la circulación cerebral, sobre todo cuando es un procedimiento neuroquirúrgico en la posición de sentado. En el caso de la arteria coronaria, pues el cirujano cardiovascular está cortando la arteria para hacer un puente, por ejemplo. Obviamente ahí podría entrar aire, y muy poquito puede ser grave para una coronaria, que son vasos más o menos chiquitos. Y en el caso de la intervención neuroquirúrgica, recordemos que en un paciente sentado, o en ustedes que están sentados ahora, el nivel cero o la presión cero se encuentra a nivel del corazón, en el atrio derecho, si me acuerdo bien. Del corazón para abajo, hacia el suelo, pasando por la parte baja del tórax, abdomen, extremidades inferiores, etc., la presión se incrementa, es positiva en las venas sobre todo. Bueno, las arterias tienen presión, pero porque hay contracción cardíaca, ¿no? Hay resistencia arteriolar periférica. Pero hacia arriba del corazón, los brazos, hombros, cuello, cabeza, en la posición de sentado, la presión en las venas es negativa. Así que si se cortara una vena en posición de sentado y sobre todo una vena cerebral, hay el riesgo de que aspire aire. ¿Cómo le hacen los neurocirujanos? No tengo la menor idea porque no sé de eso. Pero bueno, es algo que deben tener en cuenta. En cuanto a los volúmenes grandes de aire que pueden pasar a la circulación, pueden venir de las venas hacia la circulación pulmonar. Cuando hay un parto o en intervenciones quirúrgicas laparoscópicas, se usan tubos para examinar el abdomen, puede inyectarse aire en las venas. En el caso obstétrico, durante el parto, en el alumbramiento, cuando se desprende la placenta, queda un lecho uterino cruento donde estaba la placenta. Las venas uterinas quedan abiertas. Así que hay la opción de que por ahí entre aire. Y en el caso de la laparoscopía, pues ustedes saben que hay varios puertos de entrada. Uno para ver, otro para hacer los movimientos con los equipos adecuados y otro más para poner gas, para insuflar la cavidad peritoneal en este caso y poder ver las vísceras. Recuerden que la cavidad es virtual.
Entonces, si le metemos el gas, ya podemos ver realmente lo que está ahí adentro. Y la lesión de la pared torácica, específicamente se refiere a neumotórax. Al tener el paciente una lesión torácica, va a liberar gas a la cavidad pleural y este gas, si está a presión, puede pasar a las venas. Un punto muy importante es que tiene que ser una cantidad grande de aire, 100 centímetros cúbicos. Ustedes saben que en una lata de refresco, del que ustedes quieran, Pepsi Cola, Coca-Cola, Fanta, una lata pues, trae 330 centímetros cúbicos. Así que 100 centímetros cúbicos es la tercera parte del contenido líquido de una lata. Eso es en gas lo que tendría que pasar a la circulación para que una persona sufra embolia aérea. No es como ocurre en lo otro. Recuerden que corazón y cerebro en los volúmenes pequeños de aire son órganos supercríticos. Los pulmones también son críticos, pero tienen un lecho vascular mucho más grande, muchísimo más grande. De tal suerte que su tolerancia de entrada de aire es mucho mayor, por eso hablamos acá de 100 centímetros cúbicos. Y sobre esto no resisto la tentación de comentar dos situaciones. Hace ya varios años, supongo que ustedes no lo vieron, había un programa que se llamaba CSI Miami, creo, de unos policías con unos forenses que investigaban casos de homicidio. Y en uno de los programas, como dicen, de risa loca, ¿no? Resulta que el homicida mató a una persona inyectándole aire en la arteria central de la retina con una jeringa. Inclusive la mano que aparecía en la pantalla mostraba una jeringa de creo que 10 centímetros cúbicos. Evidentemente, tener el tino para que a través de la córnea y prácticamente a ciegas poder tocar la vena central de la retina e inyectar por ese medio unos centímetros cúbicos de aire, es ridículo pensarlo, ¿no? Pero bueno, era programa de televisión. Pero simplemente para ilustrar el hecho de que la cantidad que inyectaron no iba a matar a la persona. Y otro ejemplo, ese sí más real, que ustedes habrán vivido quizá, es el de la persona, enfermera, técnico, a veces médico, que instala un sistema de solución parenteral, una venoclisis, pues, a un paciente. Y ustedes verán cómo esas personas que lo instalan le están pegando a la manguerita de silicón para que cualquier burbuja que esté presente se mueva y salga. E inclusive purgan la línea, eliminando algo de líquido para que no quede aire adentro. Y se esfuerzan en hacerlo. En realidad, si estamos prestando atención a este volumen de 100 centímetros cúbicos, pueden pasar 1, 2, 5 burbujas chiquitas y no va a pasar nada al paciente. No es para preocuparse. Sin embargo, eso se los digo a ustedes aquí, es una clase de estudiantes para ciencia de medicina, pero en la vida real yo sería el primero en exigirle a cualquiera que ponga un sistema de venoclisis que purgue perfectamente la vía. ¿Por qué razón? Porque los seres humanos somos de una naturaleza muy especial, en el sentido de que si hay una prohibición o si hay un procedimiento que debe hacerse de cierta forma y no cumplimos con el reglamento, con las normas, al poco tiempo hacemos lo que queremos. De tal suerte que si a una persona que pone una venoclisis se le permite que deje pasar una burbuja o dos, en un tiempo después no se va a dar cuenta y estará dejando pasar 500 burbujas o más. Y entonces sí vamos a tener problemas graves. Así que les recomiendo que se pongan ustedes muy exigentes, muy estrictos consigo mismos y con otros, y que por ningún motivo permitan que una burbuja de aire penetre la circulación. Una burbuja no va a hacer nada, eso lo sabemos nosotros, pero no tenemos que decírselo a nadie más. Así que si alguien les pregunta qué pasa si entra una burbuja, respondan, se muere el paciente. No es cierto, es falso, pero mejor espantar a la gente que decirles la verdad, porque entonces van a hacer lo que quieran. Esa es mi opinión en ese sentido y así actúo. En clase les digo esto porque es la vida real, pero en el hospital es otra historia. Bueno, este es un primer punto en cuanto a la penetración de aire en diversos sitios, ya les he comentado. Eventos quirúrgicos, cirugía cardiovascular, neurocirugía, o eventos obstétricos o
u otro tipo de quirúrgicos como los laparoscópicos o situaciones traumáticas. Bien, pero hay otro tipo de aire que puede aparecer en la sangre. Lo anterior era gases atmosféricos que penetraban a la circulación. Aquí no. Aquí es un gas que está disuelto en el plasma. Y ese gas disuelto en el plasma es el que va a formar burbujas. ¿Cómo ocurre esto? Recordemos que a la presión al nivel del mar, 700 centímetros de mercurio, si me acuerdo bien, tenemos cierta cantidad, una cantidad X de gas disuelto en la sangre. En nuestro plasma, mejor dicho, está disuelto el oxígeno, pero el oxígeno es transportado realmente por la hemoglobina en su mayor parte. No todo, pero sí la casi totalidad. Pero hay otros gases que no son transportados, pero que están en el líquido, sobre todo nitrógeno. Recordemos que en la atmósfera el nitrógeno es el gas más abundante, 80% o 75%, algo así, seguido por el oxígeno, si me acuerdo bien, como 20%. Y otros gases mucho más escasos. Entonces, la cantidad de gas disuelto en un líquido depende de la presión atmosférica a la cual esté ese líquido ubicado. Nivel del mar, les digo a ustedes, hay una cantidad X de nitrógeno, en este caso, disuelto en el líquido. Pero ¿qué ocurre si se aumenta la presión atmosférica? Pues simple y sencillamente, el gas va a pasar de un sitio de mayor presión a otro de menor presión. O sea, el gas se va a disolver en el líquido. Y hasta allá todo bien. Pero, ¿qué ocurre si de un estado de alta presión atmosférica pasamos a uno de baja presión atmosférica? Entonces el gas disuelto en el líquido espontáneamente va a formar burbujas. Antes de continuar, un ejemplo clásico que todos hemos vivido. El refresco gaseoso, la bebida gaseosa, la Fanta, la Coca-Cola, el Sprite, la Pepsi-Cola. Ustedes destapan el refresco y salen burbujas. Cuando estaba tapado el refresco, no tenía burbujas. Bueno, si lo agitaban se formaban algunas burbujas, pero si lo dejaban en reposo, en poco tiempo desaparecían las burbujas. Pero inevitablemente, a menos que el refresco estuviera abierto previamente o no estuviera bien sellado, un refresco salido de la fábrica o bien conservado, le quitan la tapa y enseguida aparecen burbujas y bueno, se derrama el refresco, etc. ¿Y por qué razón? Porque los fabricantes de las bebidas gaseosas le inyectan gas carbónico, yo creo que es dióxido de carbono, pero en fin, al refresco. Y eso es lo que estamos viendo. ¿En qué sentido se lo inyectan? En que a alta presión atmosférica hacen que ese gas se disuelva en el líquido. Así que en la botella que está hermética, está bien cerrada, el gas tiene una presión atmosférica o una presión de gases mucho mayor que en la atmósfera a la que nosotros nos movemos. Así que al destapar la botella hay un diferencial de presión. La botella tiene una presión más alta que el exterior. Entonces el gas espontáneamente forma burbujas y sale. Algo semejante ocurre en la sangre de las personas, de los seres humanos, sometidos a presiones diferentes. Primer ejemplo, quizá el más común. El buzo, que sin experiencia y sin capacitación, se lanza a bucear. Por ejemplo, los pescadores de langosta. Acá en la península, en temporada de langosta, muchos pescadores, sobre todo campesinos que se vuelven pescadores, se ponen a trabajar en ello. Está bien pagado, lo que ustedes quieran, pero no tienen la capacitación. Si alguno de ustedes tiene experiencia como buzo, por favor, corríjame. Yo alguna vez lo leí, pero se me olvidan las cosas. Si ustedes quieren bucear, tienen que tomar al menos un curso básico de buceo. Y si quieren hacer ciertas cosas, no sé, ir a mar abierto o bajar a una profundidad muy grande, más de 10 metros o 15 metros, no me acuerdo, tienen que tomar otros cursos. Y si ustedes quieren rentar un equipo, la tienda de la renta les va a pedir su credencial. Y si no tienen su credencial que avale que han tomado el curso con un profesional, alguien que los haya capacitado, no les van a dar nada. El buceo es un evento peligroso. Inclusive entiendo que no se debe bucear solo, se debe bucear en grupo. En parte para divertirse y pasarlo mejor, sin la menor duda.
pero en mucho por seguridad. Porque si algo le pasa a un buzo, pues hay otro ahí que lo puede ayudar. Así que el buceo no es una broma. Es un evento, yo no sé bucear, pero bueno, es un evento muy agradable, muy interesante, según dicen los que lo hacen, apasionante, pero también se necesita tomar mucho cuidado y que tener medidas de precaución muy estrictas si uno quiere hacer eso sin peligro, o al menos con el mínimo de peligro, por lo que estamos comentando. Y entre la capacitación, el buzo tiene que aprender este asunto de las presiones. Mientras más descienda, mayor presión está expuesto y más gas se disuelve en su sangre. Entiendo que los primeros 10 metros, creo recordar, no son significativos. De tal suerte que una persona puede bucear, sobre todo en los primeros, por ejemplo, 5 metros, ¿no? Puede bucear allá todo el tiempo que aguante, haciendo snorkel o con un tanque. Inclusive si le agarran la manguera, pues puede estar allá las horas y no pasa nada. Pero al ir bajando, el buzo tiene que estar muy pendiente del tiempo que lleva en la profundidad, de la profundidad a la que está y del oxígeno disponible, porque haciendo unos cálculos allá misteriosos, ya sabe que para regresar a la superficie tiene que tomarse un tiempo X, dependiendo, repito una vez más, de la profundidad, la duración de la inmersión, etcétera. Tiene que tomarse un tiempo X para que el gas que se disolvió por la presión aumentada regrese a la atmósfera. Si sale a toda velocidad, también por el motivo que quieran, se le acabó el aire, lo espantó un tiburón, lo que ustedes quieran, y sale a toda velocidad y estuvo un rato abajo y no se descomprimió, entonces al salir va a tener la enfermedad por descompresión que estamos viendo acá. Las burbujas se van a formar en su sangre espontáneamente, como ocurre con el refresco cuando lo destapamos. Y esto puede ser sumamente peligroso e inclusive costar la vida. Entiendo que hay cámaras de descompresión en Cozumel y en no sé qué otros lugares, aquí mismo creo que en la ciudad de Mérida, y no se hace público, pero cada verano, cada temporada de pesca de ciertos animales, como les decía usted, la langosta, nunca falta experimentada que se pone a hacerlo y que termina en una cámara de descompresión para tratar de salvar la vida. Ahora bien, eso es en cuanto a bajar a una profundidad en el mar que aumenta la presión, pero la inversa es potencialmente cierta. Una persona que esté en un avión a gran altura, la presión atmosférica es mucho más baja. Y si se despresuriza la nave, podrían tener un problema de ese tipo. Ahora, allá hay otras complicaciones. A grandes alturas, a la descompresión se añade la baja temperatura, temperaturas bajo cero, que rápidamente pueden pues matar a una persona con hipotermia, inclusive antes de que tenga la enfermedad por descompresión, y la hipoxia también. Tengo entendido que a alturas muy grandes, 30, 40 mil pies, no sé, hay tan poco oxígeno que las personas, los pilotos y demás tienen que tener suministro de oxígeno. Los aviones comerciales tienen cabinas presurizadas, así que no aplica lo que estoy diciendo. Pero aún en un avión comercial ustedes han visto que los sobrecargos antes del vuelo le dicen a la persona lo que tienen que hacer por si llegara a ocurrir algo. Que brincan las mascarillas de la parte alta, están las maletas, ahí están escondidas, y uno se la tiene que colocar antes de ayudar a otra persona porque la falta de oxígeno rápidamente perjudica. Pero bueno, la hipoxia y la hipotermia son gravísimas, pero potencialmente también la despresurización a esas alturas. Si han visto películas de astronautas, ya saben ustedes que la despresurización es una realidad en el espacio exterior. Una persona que está haciendo una caminata espacial y por algún motivo llegar a picarse su traje, puede morir allá, no diré instantáneamente, ¿no? Pero bueno, perder la presión puede sufrir alteraciones graves y fallecer. Así que esas son las dos variantes de enfermedad por descompresión, sea que incremente la presión atmosférica a nuestro alrededor, como ocurre con los buzos, sea que disminuya dramáticamente la presión atmosférica, como ocurre con pilotos o astronautas. ¿Y qué ocurre con esas burbujas de aire? Pues las burbujas pueden afectar muchas partes del cuerpo, pero algo muy llamativo, no es lo único, pero algo muy llamativo es que pueden irse a los músculos y a las articulaciones. Y esto va a causar dolor. Y la persona va a doblarse, por ejemplo, de bends.
se arquea por el dolor que tiene en las articulaciones y en el músculo. Y choque es sofocación. Las burbujas en los pulmones van a causar, como ven allá, edema, hemorragia, microatelectasias, y esto va a dificultar la respiración. La persona va a sentir que le falta aire. Por mucho que esté ventilando, que entre y salga aire de sus pulmones, el hecho es que las burbujitas que están en los capilares de la circulación pulmonar van a impedir que la sangre circule. Esto es algo muy importante. El gas es compresible. O sea, ustedes saben que pueden comprimir el aire y ponerlo en un recipiente mucho más pequeño o en uno más grande, ¿no? El mismo volumen, pues. Si está poco comprimido en un recipiente grande, y si lo comprime mucho en un recipiente más pequeño. Entonces imagínense una burbuja de aire hasta bloqueando una arteriola o una vena, como sea. Al avanzar la sangre sobre ella, la burbuja se comprime y no se mueve. Entonces actúa como un amortiguador. Y ese es el problema grave en el caso que estamos comentando. También puede afectar al sistema nervioso central. Y el paciente puede tener pérdida de estado de alerta, delirio, etc. No solamente son los pulmones o las articulaciones, sino más. Bien. Luego tenemos, no sé cómo se diga en francés, maladie de Casson o algo así, o enfermedad de los cajones, más fácil, que es otra variante de descompresión. Este es histórico, pero no sabe más que lo sepan ustedes. ¿Por qué enfermedad de los cajones? La idea viene desde el siglo XIX, y creo que desde antes, pero bueno, yo más o menos estoy seguro del siglo XIX, cuando empezaron a construirse puentes, como el puente de la Bahía de San Francisco, o algunos puentes en Londres, que permitían cruzar un brazo de mar, como la Bahía de San Francisco, o un río, como el Támesis. Y lo que hacían los ingenieros para construir el puente, pues tenían que levantar un pilote enorme, una especie de torre, pues, de soporte para el puente, cerca de la orilla, pero en el agua. O ya de plano, en medio del río, en medio de la bahía, como sea, para que se pudiera soportar el puente. ¿Y cómo construye uno algo así, ahí donde hay agua? Pues lo primero que hay que construir es el cimiento, como para todo, ¿no? Para que se pueda soportar. Y como está en el agua, pues lo que hacían era meter un cajón, llamémoslo así, y lo llenaban de aire a comprimir. La idea es que los trabajadores podían bajar al cajón, sea por un túnel, algún procedimiento, y como el aire estaba a presión en el cajón, el agua no entraba. Así que los trabajadores en el lecho del río, en el lecho del marino, podían construir el cimiento para la futura torre. Ya luego esta se podía poner allá con hierro o lo que fuera. Pero imagínense estar trabajando varias horas. Estamos hablando de una época en la que no había vacaciones, ni seguro social, ni jornada laboral de 40 horas. O sea, la gente que entraba y se echaba ya 10, 12 horas. Y luego salían y no había festivo, ni domingo, ni nada, ¿no? 24 horas, digo, no, 10, 12 horas, los 7 días de la semana. Estas personas tenían descompresión. Como no se tenía la noción de lo que estamos comentando ahora, pues bajaban y salían como si nada. Pero bajar era lo de menos. Ahí se adquirían, se disolvía el gas de su sangre y ahí estaban abajo. Salir era el problema, porque al no guardar el tiempo adecuado para que el gas regresara a la atmósfera, entonces tenían las burbujas de aire que les afectaba, como vimos antes, el sistema nervioso central, los pulmones, articulaciones, músculo. Y podía haber necrosis en el hueso. Y esta necrosis producía infartos en el hueso, con fracturas y todo el problema. Y ustedes ven allá cabeza de fémur, muy típico, tibia, etc. Así que la enfermedad de los cajones, que es, o debiera ser un evento histórico, no la conozco recientemente, pero bueno, es un ejemplo de cómo la tecnología en su avance puede arriesgar a las personas en gran medida porque no se conocen los efectos o las condiciones humanas para que esa tecnología sea aplicada de una manera segura. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario o aclaración? Antes de continuar. Entonces, el tratamiento para cualquier tipo de embolia simplemente es aguantar los síntomas y que el émbolo se resuelva por sí solo. No.
Depende. En el caso de la embolia grasa, ahí no conozco tratamiento honestamente de los mismos. En el caso de la embolia a partir de fragmentos de trombos, se pueden aplicar tratamientos trombolíticos, como streptocinasa, por ejemplo, algo así. Y esto facilitaría la disolución del trombo. En el caso de la embolia aérea, se pueden aplicar medidas de descompresión, como la que estamos comentando ahora, a los buzos o a los pilotos o lo que fuera. O sea, sí hay un tratamiento real para la embolia como tal. La única excepción, que quizá por ignorancia no la conozco, es la embolia grasa. Para esa sí no conozco tratamiento. Ese es de soporte. Es lo que yo entiendo. En las otras sí hay un tratamiento. Sustancias trombolíticas o sustancias que permitan que el gas desde la sangre a la atmósfera. No sé si queda claro el punto. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, continuamos con la última, embolia de líquido amniótico. Todos ustedes han oído, ya están grandecitos para eso, que el embarazo es una situación o una condición de la mujer deseable, y magnífica y encantadora, que una mujer embarazada es una mujer preciosa, hermosa. No voy a discutir eso. Bueno, nosotros, y ciertamente que toda mujer embarazada merece respeto y cuidado y demás. No, yo no estoy negando eso ni nada por el estilo. Mi punto es que el embarazo tiene su lado oscuro, vamos a llamarle así. Y el lado oscuro significa que las mujeres embarazadas tienen un riesgo en su salud. Ya hemos visto anteriormente cómo hay un cambio agudo graso del embarazo, por ejemplo. Puede ser mortal en algunas ocasiones. Hemos visto en la clase pasada que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de trombosis, porque se incrementan los factores de coagulación circulantes. Así que el embarazo tiene sus problemas y muchos más. Yo solamente estoy mencionando lo que nos toca en nuestra clase, pero hay muchos más. Y aquí tienen otro, la embolia de líquido amniótico. Durante el parto, el líquido amniótico sale, se libera cuando se rompen las membranas, pero podría ser el caso de que hubiera un desprendimiento del placenta previo y esto permite que un lecho cruento placentario, cuando se haya desprendido el placenta, esté expuesto al líquido amniótico y por ahí podrían entrar elementos de líquido amniótico. Entonces, esto es una condición muy grave. Como ustedes pueden ver, la quinta causa de muerte materna en el mundo. Antes de continuar, debo decirles a ustedes, lo acabo de comentar, pero aquí lo voy a enfatizar. El embarazo era una causa de muerte en las mujeres muy común. Hasta hace unos, ¿qué será? 80 años, 90 años, algo así. A partir de la realización de la operación cesárea y de la mejoría de las técnicas anestésicas, pues obviamente ya se pueden resolver muchísimos problemas obstétricos y se ha reducido la mortalidad materna. Aún así, todavía cada año muere cierto número de mujeres durante el embarazo o durante el parto. La muerte materna es una prioridad de salud, pero dicho, lo estoy diciendo mal. La atención de la mujer embarazada con el propósito de evitar la muerte materna, esa es la manera correcta de decirlo, es una prioridad de salud en México. En el Seguro Social, y lo mismo en la Secretaría de Salud y en el ISSSTE, la Secretaría de Marina y Pemex y cualquier otro sistema de salud, pero bueno, yo trabajo en el Seguro Social, se los puedo garantizar a ustedes. Créanme, es una política de absoluta prioridad de la atención de la mujer embarazada. Sobre todo, por supuesto, la mujer que ya está enferma, que tiene alguna complicación. La idea es que no se muera nadie. Aún así, hay condiciones tan graves que le cuestan la vida a algunas mujeres por el solo hecho de que se embarazan. Y así pueden ustedes ver que en términos generales en el mundo es la quinta causa de muerte materna todavía, lamentablemente. En Estados Unidos responde por 1 de cada 10 muertes maternas y se supone que Estados Unidos tiene un nivel de atención de salud bastante bueno. Pero no se trata solo de que la mujer muera, que es bastante feo, por supuesto, sino que las que sobreviven, vean, 85% de las que sobreviven quedan con alteraciones neurológicas permanentes.
motoras, por ejemplo, defectos del habla, de la marcha, cognitivos, parálisis, lo que fuera. La embolia del líquido amniótico es ominosa, o sea, su presencia implica un pronóstico malo y puede aparecer durante el parto o poquito después, el puerperio. Se presenta en 1 en 40.000 partos. Es rara. Bueno, qué bueno que sea rara. Pero vean ustedes, hasta el 80% de las mujeres que lo presentan pueden morir. Pues saquen cuentas ustedes. 8 de cada 10 mujeres con embolia de líquido amniótico se mueren. 2 de cada 10 sobreviven. Pero de esas 2, casi 1,5, 1,75, o sea, va a tener déficit neurológico. O dicho de otra manera, de 1,000 mujeres que tengan este problema, 800 se van a morir. Y de 200 que sobrevivan, 180, 170 van a tener defectos neurológicos. Así que es bastante grave. Vaya, si sobrevive, que ya está difícil que sobreviva, va a tener dificultades neurológicas. Y eso se imaginan ustedes que no es nada agradable. ¿Por qué es tan peligrosa la embolia del líquido amniótico? Porque tiene dos circunstancias, dos elementos del líquido amniótico. El primer elemento, partículas sólidas que pasan a la circulación. ¿Qué partículas sólidas son? Puede ser meconio del feto. Recuerden que cuando hay hipoxia fetal, no solamente con eso, pero bueno, lo más frecuente, el feto elimina meconio y este es sólido. El meconio no es excremento de feto, hago la aclaración. Son células descamadas, con bilis, moco, en fin. Es el material que le sale recién nacido en su primera evacuación. Ya después que se coloniza su intestino con bacterias, pues ahora sí ya va a ser excremento propiamente dicho, ¿no? Pero bueno, la vida fetal es meconio. El pelo del feto. El feto tiene pelo. Hemos visto que los niños nacen con pelo, ¿no? La nube le llaman. Y este pelo pues desprende y queda flotando en el líquido amniótico. El sebo de la piel fetal. Ustedes si han visto un parto, ven que el niño nace cubierto de sebo, tiene una placa ya untada de material pastoso, el sebo de la piel, ya vernix gaseosa. Y células del epitelio de la piel del feto, los queratinocitos del epidermis, dicho de otra manera. Permítame un momentito. Funciona muy lento esto. Bueno, les estaba diciendo a ustedes que el líquido amniótico tiene partículas sólidas, queratinocitos de la epidermis, pelo, sebo y meconio. Y además de esto, tiene elementos o moléculas tromboplásticas. O sea, tiene componentes llamados tromboplastina que activan el sistema de coagulación en la madre. Y esto puede producir una coagulación intravascular diseminada en la mamá, y la coagulación intravascular diseminada va a producir microtrombos. Y por si fuera poco, a veces tiene actividad de activador de plasminógeno. Y esto complica la situación porque después de la activación del sistema de coagulación, cuando se agotan los factores del sistema de coagulación, viene entonces un sistema fibrolítico activado y el paciente va a tener hemorragia. Por un lado microtrombos y por otro lado hemorragia. Así que es terrible por cualquier lado que quieran ustedes ver. Bueno, continuamos con la presentación. Así que, teniendo en cuenta que la paciente va a tener microtrombos o hemorragia según el sistema que predomina, el sistema de coagulación o el sistema fibrolítico, y que tiene partículas sólidas,
Si estas partículas van a los pulmones, va a tener dificultad respiratoria grave. Como hay una reducción marcada del suministro de oxígeno, va a haber cianosis. Como hay hemorragia u obstrucción de la circulación, puede haber choque. Y esto puede ocurrir no solo en los pulmones, como veíamos arriba con la dificultad respiratoria, sino también en el sistema nervioso central. Entonces la paciente va a tener desde una simple cefalea hasta coma, con convulsiones y demás. Puede haber edema pulmonar, que es el que habíamos visto anteriormente. Y bueno, ya había comentado de la coagulación intravascular diseminada. ¿Qué produce el líquido amniótico? Pues les decía a ustedes un desprendimiento de placenta, una rotura de membrana placentaria que permita que el líquido amniótico se ponga en contacto con la pared uterina, por ejemplo. En la autopsia, ¿qué vamos a encontrar? Pues las partículas sólidas en las venas. Las partículas sólidas, aquí está, lo que les decía a ustedes, en la núvula, la venas gaseosa, las células escamosas, etc., meconio, y todo esto va a estar taponando los vasos sanguíneos, sobre todo los pulmonares. Y el paciente, la mujer, va a tener edema pulmonar, daño alveolar difuso. Le llamamos daño alveolar difuso los patólogos a lo que los clínicos llaman síndrome de dificultad respiratoria progresiva del adulto o SIRPA. Entonces ya le cambiaron el nombre actualmente, pero bueno, esa es la idea, pues, sobre todo. Y la coagulación intravascular diseminada. Y aquí tienen ustedes en el pulmón, los vasos pulmonares con células de la piel del feto. Y esto es una embolia líquida amniótico sin la menor duda, no puede ser otra cosa. Vean cómo hay una gran congestión en los septos, septos pulmonares, y el espacio aéreo está más o menos conservado. Y se acabó ese punto. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Doctor, una pregunta. ¿Cómo nos podremos dar cuenta de que está esta embolia de líquido amniótico? ¿Hay una forma de darnos cuenta para evitar que se complique? Hasta donde yo sé, no hay manera de evitarlo. Vaya, quiero decir, el obstetra puede hacer su mejor trabajo de la mejor manera, atendiendo a la mujer lo más pronto posible. Y quizá pueda evitar que aparezca, pero no quiere decir que en todos los casos va a impedirlo. Cuando se manifiesta, pues lo vas a reconocer por lo que estamos viendo acá: alteraciones neurológicas, coma, delirio, dificultad respiratoria. La paciente empieza a tener prolongación del tiempo parcial de tromboplastina o del tiempo de protrombina, sobre todo del tiempo parcial de tromboplastina, que es el que viene la vía extrínseca, y o hemorragia. Repito, depende de cuál de los sistemas predomine, ya sea el sistema de coagulación o el sistema fibrométrico. Si tú ves en una paciente que está en trabajo de parto o que está en puerperio inmediato, ya sabes o debes saber que estás en un problema grave. Bueno, la paciente está en un problema grave y uno como médico pues tiene que atender a una situación bastante complicada. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Nada, muy bien. Entonces pasamos a otro tema, que es infartación. Aquí debo comentarles algo. Si se fijan en inglés, tenemos embolism y embolus, o sea, embolia y émbolo. Tenemos trombosis y trombo, o sea, el nombre del proceso y la cosa en concreto. Pero en inglés tenemos infarction e infart, infartación e infarto. En español no, en español solo tenemos infarto. Me he esforzado en buscar en textos de cardiología, de medicina interna, y en español siempre se habla de infarto de miocardio. Yo, pensando que el idioma es muy rico y no tenemos por qué limitarnos, yo sí digo infartación. Si se oye bien o mal, no me importa mucho. ¿Por qué digo infartación? Porque por infartación pretendo significar el proceso y por infarto el pedazo de tejido necrótico. Esa es la teoría. Igual que con embolia, el proceso, y émbolo, la porción de materia insoluble circulante, o en trombosis, la trombosis es el proceso y lo que resulta, lo que puedo ver y tocar, es el trombo. Así que yo en lo personal uso los conceptos de infartación e infarto
admitiendo y reconociendo que en español la gente no hace esa distinción y a todos le llaman infarto. Pero en fin, eso no se preocupe, no sale en el examen. Un infarto, la cosa, o sea, lo que podemos ver y tocar, es un área de necrosis isquémica causada por la obstrucción de un vaso sanguíneo. Puede ser una arteria o puede ser una vena. Recuerden ustedes que la obstrucción arterial prácticamente siempre, no en 100%, pero casi siempre es completa. Y es muy grave porque reduce el suministro de oxígeno y nutrientes al tejido. La obstrucción venosa, por su lado, siempre es completa y hace que circule más lento la sangre y también reduce el suministro de oxígeno y nutrientes, aunque con una gravedad menor. Porque es más fácil pensar que hay varias vías de salida, en cambio en algunos tejidos hay una vía de entrada. Ahorita vamos a ver este punto para aclarar. Si bien la trombosis y la embolia son graves, lo verdaderamente grave es el infarto. Porque en el infarto el tejido se muere. La trombosis es un mecanismo que puede llevar a infarto. La embolia es un mecanismo que puede llevar a infarto. Entonces, el verdaderamente grave es el infarto, el proceso de infartación que estamos comentando. Y a él es a quien vamos a atribuir las muertes que veíamos al principio de ese tema, que ocurren en países industrializados, en condiciones de enfermedad cardiovascular o cerebral, que es lo que estábamos viendo también. Así que lo más llamativo son los infartos cerebrales o miocárdicos. No son los únicos. Hay infartos en muchos otros sitios. Aquí mismo, vean, su libro habla de infarto pulmonar, infarto de intestino, infarto de extremidades, es lo que se llama gangrena, es decir, gangrena seca, si es una arteria, o gangrena húmeda, si es una vena, por ejemplo. Y tampoco son estos los únicos. Hay infartos en la próstata, infartos en el útero, en glándula salival, en páncreas, en ganglio linfático, en riñones, en vaso. Y todos los he visto yo en autopsia o en quirúrgicos. Eso sí que a mí no me lo cuentan. Pero ustedes van a oír hablar sobre todo de, repito, infarto cerebral e infarto de miocardio, porque son los que matan a más personas. Los otros pueden ser muy graves. Un infarto del intestino puede matar, por supuesto. Pero un infarto de riñón, muchas veces el paciente sobrevive porque no se afecta todo el riñón. Y además hay dos riñones. Entonces, aunque se pierda uno, todavía otro está haciendo su trabajo. Entonces, no es que no ocurra, sino que no lo vemos o no le damos la importancia que sí merecen, por supuesto, el corazón y el cerebro. Así que aquí tienen algunos tipos de órganos que se pueden infartar. ¿Qué puede causar la infartación? Pues, como decíamos, la embolia o la trombosis. Puede ser arterial o puede ser venosa. En el caso de la arteria, la obstrucción directa producida por la trombosis o la embolia es muy fácil de entender, pero en ocasiones el vasoespasmo local podría causar un infarto. Recuerden ustedes que cuando se lesiona un vaso sanguíneo, sobre todo una arteria, se contrae. ¿Por qué digo sobre todo una arteria? Porque son las que tienen más músculo. Ustedes saben que las venas tienen una pared delgada, muy poco músculo. Así que un espasmo venoso es muy raro, no existe. Los espasmos vasculares son sobre todo arteriales, o son arteriales. Pero no todo es espasmo, ni trombo, ni émbolo. También puede haber placas de ateroma. Y si la placa de ateroma sufre una hemorragia en su interior, esto hace que crezca súbitamente y ocluya parcial o completamente la luz del vaso sanguíneo. Puede haber compresión extrínseca, torsión, algo que no es tan raro. Hay varios tipos de torsión. La más rara es la torsión de ovario, es rarísima. Más común es la torsión de testículo. En algunos varones hay un ligamento testicular que fija al testículo dentro de la túnica vaginal del escroto. Y este ligamento, si es muy largo, permite que el testículo dé vuelta sobre su eje. Y cuando esto ocurre, el cordón espermático es el que transporta o lleva los vasos sanguíneos, linfáticos y demás al testículo, se gira. El girar del cordón bloquea las venas, pero no las arterias. Entonces sigue llegando sangre al testículo, pero no sale sangre al testículo. Entonces se hincha el testículo, se llena de sangre
y tienen lo que llamamos necrosis hemorrágica. Ahora, en el caso del intestino, eso se puede deber a que hay a varias asas de intestino con un mesenterio muy generoso, y esto permitiría que, por alguna razón X, una actividad peristáltica muy intensa, el intestino se dé la vuelta sobre sí mismo y forme una especie de lazada. Como cuando uno agarra un alambrito para cerrar una bolsa de plástico. Ya ven que le da uno una vuelta, le da las orejitas o las colitas del alambrito, le da varias vueltas. Algo así le ocurre al intestino. Ahí es muy grave, se necrosa el intestino, se perfora y el paciente puede morir de peritonitis y demás, ¿no? Obviamente la intención es evitar que esto ocurra y operando al paciente y quitando el fragmento del intestino. Pero el punto aquí es que es un intestino infartado. Puede ser una rotura vascular, trauma que rompa una arteria de gran calibre y todo lo que va después, lo que es irrigado, ya no va a recibir nutrientes ni oxígeno. Edema intenso, en este caso sería sobre todo hinchazón por inflamación, síndrome de compartimento anterior. Esto lo vemos en la pierna. Piensen en un paciente que tiene una fractura de tibia, por ejemplo. La fractura de tibia puede causar hemorragia, pero también es un trauma que no solo imita el hueso, puede afectar al músculo, tejidos de otras partes blandas del músculo. Y ya saben ustedes que en la pierna, sobre todo, hay fascias que separan a los músculos superficiales de los músculos profundos. Estas fascias son membranas de tejido fibroso, denso y regular, así es la clasificación histológica, muy resistentes. No se dilatan, no se extraen, son de colágeno. Pues recuerden que el colágeno soporta la tensión. No es como las fibras elásticas que recuperan su forma después de ser deformadas. El colágeno aguanta jalotones y tirones. Así que si se rompe el fémur de se fractura, puede haber tanta hinchazón en la zona que el músculo se comprima en los vasos sanguíneos y muera. Así que hay que hacer fasciotomías. Se corta y se deja abierto y se ve cómo sale allá el músculo hinchado. Está feo el asunto, pero no se muere. Y cuando el paciente se recupere de la inflamación, entonces se podrá cerrar la lesión y demás. Y también, por supuesto, las hernias en sus variantes incarcerada o estrangulada. Llamamos hernia a la salida de la cavidad abdominal de un asa intestinal. Puede ser más, puede ser hasta un riñón, por ejemplo, que no es cavidad abdominal, es reto peritoneal, hígado o algo así, ¿no? En ciertas condiciones exóticas, pero en términos generales, lo más común es que haya un defecto en la pared abdominal que permita que un asa de intestino salga. Puede ser inguinal, puede ser en alguna otra parte, periumbilical, en fin. Y cuando esta asa sale, pasa a través de un anillo, orificio de la pared por donde sale, y llega a una bolsita por fuera de la cavidad abdominal, una bolsita limitada por la grasa o la piel, por ejemplo. Bueno, hasta ahí más o menos. Si la asa puede regresar, si por ejemplo con el dedo no es muy complicado, lo pueden no regresar, se dice que es una hernia reducible, pero en ocasiones el asa ya no regresa, se queda atorada en el saco herniario. Eso ya es malo, pero puede ser, eso es encarcerado, o sea, encarcelado, pues, pero se dice encarcerado, ya no regresa. Y esto puede hacer que el asa sufra, porque la sangre, la circulación está comprometida porque tiene que pasar por un anillo. Ahora bien, si el asa se da la vuelta, se llama estrangulación, hernia estrangulada. Y es una urgencia quirúrgica porque el tejido muere y se puede perforar. Así que esas son diversas causas de infartación. Ya lo hemos visto acá. Vasoespasmo, trombosis, embolia, hemorragia en una placa aterosclerótica, compresión extrínseca, torsión de un vaso, trauma, etc. Y bueno, decíamos que las venas también pueden hacerlo, trombosis venosa que va a causar bloqueo de la circulación y congestión, y si el deficiencia no dura el tiempo suficiente, entonces el tejido puede morir. Y esto también depende de las condiciones del paciente. Un paciente con una mala circulación, ya lo veremos enseguida, o con enfermedades generales, va a sufrir más que una persona joven que tenga alguna complicación de ese tipo. Los infartos pueden ser rojos o blancos.
Y eso de blanco es un decir, más bien son amarillos, como veremos enseguida, pero bueno. Le llamamos infarto rojo a un infarto, pues, que se ve rojo, que va usada, ¿no? Pero bueno, porque tiene mucha sangre en la zona de infarto. Y esto se cumple, esta condición se cumple bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, torsión testicular. Hace un rato les decía que al torcerse el pedículo del testículo, donde está el cordón espermático, la torcedura bloquea las venas, pero no las arterias. Entonces la sangre sigue llegando por la arteria, pero ya no sale por la vena. Así que la sangre se acumula en el testículo y el testículo va a quedar inundado de sangre. De hecho, se muere el tejido y lo que vemos es casi un coagulote. Y es una necrosis hemorrágica. Otra condición es que el tejido sea esponjoso, muy laxo, también como en el caso de los pulmones. Dado que es muy laxo, es fácil que se rompan los vasos sanguíneos congestionados y que haya hemorragia. Otra condición es circulación doble. Como veremos, hay órganos que reciben dos tipos de circulación. El intestino delgado no es precisamente uno de ellos, tiene otras peculiaridades, pero bueno, el pulmón definitivamente es uno de los que recibe circulación doble. También la circulación en paralelo, que ya veremos en qué consiste en la zona necrótica. Si el tejido ya estaba congestionado, puede haber hemorragia y el infarto ser rojo entonces, o en la lesión por reperfusión, que ya habíamos comentado. En la lesión por reperfusión, ya están lesionados los vasos sanguíneos, al llegar el oxígeno, ya se va a producir más daño porque se van a formar más especies activas de oxígeno y eso puede hacer que haya más hemorragia. Y el infarto blanco, que como ustedes ven en la foto, no es blanco, es amarillo, pero bueno, así se le llama, que se asocia prácticamente siempre con oclusión arterial. Es muy sencillo de entender. ¿Por qué se ve así? Porque no tiene sangre. ¿Y qué tiene que ocurrir para que no haya sangre? Pues que no le llegue la sangre. ¿Y cómo se hace para que no llegue? Pues bloqueando la arteria. Si se bloqueara la vena, se llena de sangre, entonces sería uno rojo, entre otras cosas. Pero aquí, como estamos hablando de uno blanco, pues no tiene sangre, entonces bloqueo arterial. Ahí lo tienen, para que vean qué fácil es. Y eso se puede dar con un tipo de circulación que se llama de arteria terminal, que es característico de corazón, vaso y riñones. Si ustedes se fijan, voy a regresarme acá, hablamos de circulación doble, de circulación en paralelo, y aquí tenemos circulación terminal. Entonces, estos tipos de circulación, hay otra más por allá, la vamos a comentar enseguida. Otra condición que puede contribuir a que el infarto sea blanco es que el tejido es muy compacto. Y al ser muy compacto el tejido, se reduce la posibilidad de que la sangre fluya fuera de los vasos, ocupe el intersticio y le dé un color rojo a la zona de infarto. Lo que estamos viendo acá, si me acuerdo bien, es un vaso, una zona extensa de infarto, que es la blanca. Los infartos tienen forma de triángulo. Aquí ustedes pueden ver, es un triángulo. Esta es la base del triángulo, este es el vértice. Y la base, cuando es una víscera, está en la superficie serosa y el vértice en el hilio del órgano. Y con ojo de águila, ahí no se alcanza a ver, pero bueno, se podría encontrar el vaso ocluido en algunas ocasiones. Este es un aspecto de cuña, se le llama, muy típico de ese tipo de infartos. Bueno, los otros también, los hemorrágicos, pero ahí no es tan aparente. Los infartos tienen forma de cuña, como les decía a ustedes. El vértice del infarto está en la zona de oclusión y la base está en la periferia. Cuando el infarto se presenta cerca de la superficie de un órgano, pulmón, por ejemplo, que es lo más frecuente, hígado, etc., entonces vamos a tener una inflamación fibrinosa. Ya saben ustedes que la inflamación fibrinosa, si bien muchas veces desaparece completamente, se resuelve, en ocasiones se organiza. Y esto va a significar que vamos a tener un depósito de tejido fibroso, lo cual va a bloquear los movimientos de las láminas visceral y parietal de una cavidad, frecuentemente la pleural o la pericárdica. Los infartos, cuando son recientes, generalmente no tienen bordes bien definidos. De un infarto se dice que la región más cerca del vaso tapado es el tejido necrótico inicial, y por fuera de esa zona necrótica inicial
hay una zona gris de tamaño variable que representa un sitio donde hay lesión tisular, pero no hay muerte celular. El hecho de que haya o no muerte celular depende de varios factores que así vamos a ver. Y más lejos, una tercera zona donde el tejido no ha sufrido. Esa es la idea. Entonces me regreso acá. Encontraríamos que la zona más cercana al vaso ocluido se muere, y la zona más distante no se sabe qué va a ocurrir con ella, y la zona todavía más lejana va a sobrevivir. En este caso, en realidad es un solo infarto. Aquí ya tiene tiempo inclusive, porque ya se ha consolidado en gran medida, y no se reconocen las tres capas que les estoy comentando a ustedes. Esto se vería las tres capas que les digo, la zona de necrosis, la zona de transición, la zona gris con hipoxia y la zona normal. Luego se vería en infartos mucho más recientes y más pequeños que este. Entonces repetimos. El infarto tiene forma de cuña con el vértice en el vaso ocluido y con la base hacia la periferia. Y es un órgano hacia el peritoneo o la serosa que revista, que cubra el órgano, perdón. Puede haber un exudado fibrinoso. No siempre está bien definido el contorno del infarto. Y los infartos son más frecuentes, dependiendo del tipo de circulación, en la circulación terminal o en la circulación en puentes, y menos frecuentes en otros tipos de circulación, como la circulación en paralelo o la circulación doble. Ahorita lo vamos a ver. Típicamente los pulmones tienen infarto hemorrágico aun cuando tienen circulación en paralelo. Y eso se debe a que son muy esponjosos. Entonces ahí predomina su cualidad esponjosa sobre otras condiciones que determinan el tipo de infarto, en este caso es el infarto rojo. Bien, ¿qué ocurre en los infartos? Desde que vimos lesión celular, y les comenté a ustedes necrosis coagulativa, se acordarán, dijimos que los infartos en los tejidos producen necrosis coagulativa, con una excepción, el cerebro, o el tejido nervioso, mejor dicho. En ese caso, la isquemia va a producir necrosis licuefactiva. Bien. ¿Y se acuerdan cuando vimos patología celular de esos gráficos donde había unas curvas sigmoideas de colores, donde se hablaba de lesión celular, cambios bioquímicos o de muerte celular, cambios ultraestructurales, cambios con microscopio óptico, cambios a simple vista, macroscópicos? Desde ese momento les comentaba a ustedes que tienen que pasar varias horas, hasta 12 horas, para que se vean al microscopio óptico los datos de necrosis. Cuando la célula hace mucho rato que murió, esos cambios los veremos hasta que pase este tiempo. Bien, sabemos que la necrosis es causa de inflamación, atrae a células inflamatorias, ya lo estudiamos. Sabemos que la inflamación va a iniciar la respuesta de reparación. Ya estudiamos reparación, sabemos que en realidad hay dos partes. La reparación propiamente dicha, en la cual la recuperación de la lesión implica depósito de tejido fibroso. Y la otra es la regeneración, en la cual el tejido recupera su función completamente. Así es que básicamente diríamos que la regeneración, para que ocurra, tiene que cumplirse dos condiciones siempre. Que el tejido pueda dividirse, sea lábil o estable, y que se conserve la estructura de soporte del tejido conectivo. Si se pierde el soporte del tejido conectivo, aunque la célula se pueda dividir, no hay manera de recuperarse más que depósito de tejido fibroso, o sea, reparación. Y por supuesto, si la célula es permanente, no tiene manera de dividirse, la única forma es depósito de tejido fibroso. Pero repito una vez más, si la célula se puede dividir y si se conserva el soporte del tejido fibroso, el tejido puede tener regeneración con la recuperación del 100% de su función. Infartos, zona de tejido necrótico. Lo habitual es que quede de ellos una cicatriz, porque aún en condiciones normales, la necrosis es tan extensa que destruye el soporte del tejido conectivo. Para que no se me confundan, un ejemplo de un proceso de lesión en el cual se conserva el tejido conectivo, hepatitis, como en el ejemplo de su libro. En los que dibujitos se acuerdan ustedes. En la hepatitis muere el hepatocito, pero se conserva el esqueleto del tejido conectivo. De tal suerte que cuando se regenera el hígado, cuando los hepatocitos se dividen, encuentran su lugar. En cambio,
así sea en el hígado, un infarto que destruye también el soporte del tejido conectivo, la única manera de que se recupere es depositando tejido fibroso en el sitio, o sea, una cicatriz. Y esto no solo es en el hígado, les decía a ustedes, lo podemos ver en el páncreas, en los riñones, en el vaso, en muchos otros lugares. Ya habíamos dicho que el infarto en el cerebro es una excepción a todo lo comentado. Allá hay necrosis liquefactiva. En su momento les dije que es probable que la microglia, que son macrófagos disfrazados, se active y hagan lo que hacen los macrófagos, destruir el tejido para eliminar las células muertas. Pero como en el tejido cerebral, no hay tejido conectivo, es tejido cerebral, tejido nervioso, entonces la única manera de que se vea qué ocurrió es que quede un hueco. Ahí no hay cicatrices como lo vemos. Aquí hay una confusión, porque en algunas circunstancias que no vamos a estudiar, es de otra patología especial, puede haber predominio de la glía, se dice cicatriz, y algunos autores le llaman cicatriz glial. A mí no me convence, porque como les expliqué a ustedes en reparación, una cicatriz está formada por colágeno, básicamente. Y si no hay colágeno, pues no hay cicatriz. Y si en el cerebro estamos diciendo que lo que ocurre es necrosis liquefactiva y lo que va a dejar es un hueco, pues lo que tengo que afirmar es eso, que la muerte del tejido nervioso lo que va a dejar es un hueco. Aunque algunas personas, insisto, piensan que la proliferación de las células de la microglia es suficiente para hablar de otras condiciones de gliosis, por ejemplo. Bueno, dejemos eso, pasemos a tipos de infarto. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de trombos, dijimos que hay varios tipos de trombo? Trombo mural, el que se presenta en las paredes del corazón, trombo séptico, el que tiene bacterias, trombo micótico, el que tiene hongos, vegetación, que es un trombo presente en una valva, de una válvula cardíaca, en la hojuela, pues, valvular. Y bueno, con ese antecedente no es sorprendente decir que hay infartos sépticos. Infartos en los cuales la causa del infarto fue un trombo séptico o émbolo séptico. Entonces el infarto va a ser séptico porque las bacterias al llegar van a encontrar un territorio adecuado para proliferar. Esa es la idea. Y el infarto séptico se puede originar desde vegetaciones en el corazón, desde microbios que estén en sitios de necrosis, por ejemplo en la extremidad inferior, en la úlcera de un diabético, y en ocasiones un infarto se puede convertir en un absceso. Esto es muy raro, pero bueno, puede ocurrir en el caso del hígado, por ejemplo. El paciente tiene apendicitis, es muy raro, pero ocurre. Y si es una apendicitis purulenta, ya con microbios, sabemos que la sangre del apéndice es filtrada por el hígado. Entonces, al llegar la sangre al hígado, van a proliferar ahí las bacterias y van a causar un absceso. ¿Qué puede hacer que un infarto sea de una forma u otra? Hay 4 condiciones. La primera condición es la anatomía del riego sanguíneo, es lo que ya habíamos comentado hace un rato y aquí es donde se aclara. ¿Cuál es el riego sanguíneo ideal para un órgano? Aquel que nunca se interrumpa, por supuesto. ¿Y cómo puedo, hasta cierto punto, garantizar, no hay garantía del 100% en la vida, que el tejido tiene irrigación adecuada todo el tiempo? Pues poniendo doble circulación. Entonces, ¿quiénes tienen doble circulación? El ejemplo típico son hígado y pulmones. En el hígado recibe sangre desde la porta, es una circulación, y recibe sangre desde la arteria hepática. Si ustedes quieren unas venas, está bien, pero es una llegada de sangre al órgano. Entonces hay doble circulación allá. En los pulmones tenemos a la arteria pulmonar y a las arterias bronquiales. Entonces doble circulación para el pulmón. Y siempre en este momento pregunto, y bueno, o sea, no voy a esperar su respuesta, me adelanto. ¿Hay otro órgano? Sí, la hipófisis. Que la hipófisis tiene plexos hipoficiarios superiores e inferiores. Entonces la hipófisis tiene doble irrigación a partir de arterias hipoficiarias. Bueno, y además del sistema porta entre hipotálamo e hipófisis. Es otro punto y es el otro que se me estaba olvidando. Importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces circulación doble, que sería la ideal. Así que decimos que el hígado y los pulmones tienen muy pocas veces infartos, aunque son órganos muy irrigados,
por esa precisamente doble circulación. Ahora, circulación en paralelo. La circulación en paralelo se refiere a que llegan al órgano dos vasos, pero en el interior del órgano no necesariamente van los dos juntos, puede que se fusionen a la entrada, que es lo que ocurre en los pulmones. Los pulmones llegan las bronquiales y las pulmonares, y juntas se van por todos lados. Así que por eso en el pulmón y en el hígado hay circulación doble en todo el órgano. Pero cuando habla de circulación en paralelo, la circulación doble es a la llegada al órgano, no dentro del órgano. Y es lo que vemos en los antebrazos y en las piernas. ¿Por qué en paralelo? Pues ahí tienen la arteria radial y la arteria cubital en el antebrazo, la arteria peronea y la arteria tibial en la pierna. Si falla una, la otra todavía puede seguir aportando oxígeno y nutrientes al tejido afectado. Tercer tipo, la circulación en arcos. Ya saben seguramente que el mesenterio es un órgano por sí mismo. Reciente adquisición o cambio de idea de los expertos anatomistas. A mí siempre me ha costado trabajo entender qué hacía el mesenterio por allá. Cuando uno lo quita en autopsia es medio latoso, pero bueno. Bueno, ahora podemos decir que es un órgano más. Y en este caso, ya saben ustedes que hay arterias mesentéricas superior e inferior, para empezar. Y estas arterias van a irrigar diversos segmentos del intestino, diversos órganos. Y sobre todo en el caso del intestino, se van ramificando hasta llegar al intestino, desde la arteria mesentérica superior, por ejemplo, al intestino. Pero antes de llegar al intestino, hay puentes que unen a una rama arterial con otra. Así que, aunque no es lo mejor del mundo, es mejor que nada, ya que si se ocluye un vaso sanguíneo en el mesenterio, hay otros vasos sanguíneos que pueden llevar sangre a la región que debía recibir sangre normal. Quizá no lo reciba normal, pero no se va a morir. Y por último, la circulación terminal, que es la peor de todas. Circulación terminal quiere decir que una vez que el vaso alcanza cierto punto en un órgano, el territorio que irriga solo es irrigado por ese vaso, nadie más lo va a irrigar. Y esto lo vemos, lo ven ustedes clásicamente, en riñones y en corazón. En el corazón, por ejemplo, una arteria coronaria se va ramificando y cada rama tiene un territorio. Y si esa rama tiene ramitas, las ramitas van a tener su territorio dentro del territorio de la rama mayor. Así que si se bloquea una arteria coronaria o una de sus ramas, o si se bloquea una arteria renal o una de sus ramas, el efecto, el resultado va a depender del grosor de la arteria bloqueada y de cuántas ramas tiene, porque no hay colaterales que le permitan irrigar. Esa es la circulación vascular, la anatomía de la circulación vascular. Luego tenemos la velocidad de la oclusión. Y esto, pues, algo, si ustedes quieren, chapa, ¿no? Imagínense que una persona quiere bajar de peso desesperadamente y decide hacer una dieta salvaje de una semana. Creo que hay unas dietas así, ¿no? No come nada o come muy poquito para que baje lo más posible dramáticamente de peso. Va a sufrir. En cambio, otra persona se la quiere llevar tranquila y decide bajar de peso, pero poquito. Voy a exagerar, digamos, 100 gramos a la semana, ¿no? 200 gramos a la semana. Va a tardar mucho más tiempo, pero no va a sufrir. Lo mismo ocurre con los infartos. Si la oclusión de la arteria o de la vena ocurre muy lentamente, es probable que no pase nada o pase muy poco, porque se desarrolla circulación colateral que sustituye al vaso ocluido. Pero si la velocidad de oclusión es muy rápida, entonces no hay manera de tener circulación colateral y el tejido puede morir. Luego tenemos la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Esto es, ¿qué tan resistente es el tejido? Sabemos clásicamente que el corazón y el cerebro son muy débiles frente a la hipoxia. Y como son órganos importantes, pues aquí ya vamos sumando las ideas de por qué el infarto es mucho más grave en estos sitios. Ahora hay tejidos que son muy resistentes a la hipoxia. Por ejemplo, la piel, el músculo, el hueso, el cartílago, pueden soportar muchos minutos de hipoxia sin mayor problema. Y por hipoxemia nos referimos al estado general de la circulación, así le llamaban en otras ediciones de Robbins.
¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo que una persona joven como ustedes, que no tiene ningún problema pulmonar o cardíaco, tenga dificultad en irrigar una parte de su cuerpo, que una persona anciana que tiene enfisema o que tiene anemia. Porque entre la vejez, la dificultad para la oxigenación de la sangre por el enfisema o la dificultad en el transporte del oxígeno, como en el caso de la anemia, eso va a hacer que sufra mucho más. Si hay una oclusión arterial con todo lo anterior, casi seguro que va a haber un infarto. Y hasta allá. Y aquí tienen la foto de un riñón. Es un riñón que ha sufrido bastante. Aquí está el infarto, lo pueden ver ustedes. Todo esto que ven acá son los extremos. Digamos que casi la mitad del riñón ha sufrido. Aunque es un riñón más chiquito del normal, tiene una superficie granular. Le llamamos en cuero crudo los patólogos. Y este aspecto es muy típico de una condición crónica del riñón. Puede ser muy variado, no es seguro, hay que verlo al microscopio, pero podría ser diabetes, hipertensión, aterosclerosis, lo más frecuente. Y estos infartos pues, se relacionan con diversas causas. Quizá el paciente tuvo un infarto de miocardio con un trombo mural, el trombo se desprendió, llegó al riñón y causó este enorme infarto. En realidad no es un infarto lo que estamos viendo la cicatriz después de la reparación del infarto. Y se acabó esta parte. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? ¿Todo queda claro? Todo claro, todo. Bueno, a ver si terminamos y ya no nos vemos el lunes. No sé si para bien o para mal. Y vamos a ver el último tema de este primer módulo, que es choque. El choque es una condición que ustedes van a estudiar mucho mejor que conmigo, con algunos otros profesores. No sé si inclusive ya lo han estudiado. Es un estado en el cual se reduce la perfusión de los tejidos, o sea, la cantidad de sangre que llega a los tejidos. Esta reducción de la perfusión va a causar hipoxia en todo el cuerpo. El choque es una condición sistémica, no es una condición local, es una condición de todo el cuerpo. ¿Qué puede reducir la perfusión? Pues hay varios elementos. Por ejemplo, se reduzca el gasto cardíaco o se reduzca el volumen efectivo circulante. Esa es la idea. Dije volumen efectivo, porque eso se entiende de dos maneras. Que se reduzca realmente el volumen porque se pierda sangre, como en el caso de una hemorragia, o que se reduzca el volumen no porque tenga menos sangre, sino porque aumenta la capacidad de los vasos por vasodilatación masiva, que es lo que ocurriría en algunas condiciones de estimulación neurológica extensa, choque vagal, por ejemplo. El choque, como la lesión celular, puede ser reversible o irreversible. Y en su libro dice, si es irreversible, a menudo es fatal. Bueno, digo, si es irreversible, es fatal, siempre. Como que algo irreversible ya no, siempre sí fue reversible. Entonces ahí estaríamos jugando con las palabras y diciendo tonterías. Por eso puse los signos de interrogación. Si es reversible, se recupera. Y si es irreversible, pues no se recupera y se muere. Punto. El choque es una complicación, no es una enfermedad por sí misma. Y como complicación que es, se encuentra asociado con hemorragia, traumatismos graves, quemaduras, infarto de miocardio, embolia pulmonar o sepsis. Y eso significa que hay varios tipos de choque. Y aquí lo vemos. Choque cardiogénico, aquel en el cual un problema cardíaco es el origen del choque. Puede ser un infarto, inflamación del miocardio, una miocarditis, taponamiento cardíaco, en el cual hay un líquido en gran cantidad en la cavidad pericárdica que dificulta los movimientos del corazón. Doctor, disculpe Sí. que le interrumpa. ¿Escucho? No se ven las diapositivas. ¿No se ven? A ver. Se supone que ya estaba compartiendo, pero bueno, si no, acá está. ¿Ya se están viendo? Ya, doctor. Muy bien. Esta es la primera Gracias. parte que, nada. Esta es la primera parte que les comentaba a ustedes y estamos en la segunda diapositiva, que es esto. Así que no se ha perdido nada. Choque cardiogénico, les decía a ustedes. El corazón es la fuente del problema, una falla de bomba, como dice acá.
Choque hipovolémico. El corazón está bien, no tiene problema. El problema aquí es que no hay volumen sanguíneo. Esto puede ser por hemorragia, o realmente se pierde la sangre, o por pérdida de líquido, que puede ser porque no llega líquido, como la deshidratación, o porque se pierde mucho líquido, como la diarrea o las quemaduras. El choque séptico, asociado con una infección masiva, en la cual los microbios están prosperando en la sangre, hay septicemia, y esto produce una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Son los tres más comunes. Pero hay otros dos que su libro casi no los menciona. El anafiláctico, asociado con una respuesta inmunológica de hipersensibilidad tipo 1, que ya estudiaremos en el siguiente módulo. Pero bueno, el choque anafiláctico va a causar una vasodilatación masiva con aumento de permeabilidad vascular. Recuerden que es lo que caracteriza los cambios vasculares de la inflamación, por una liberación masiva de histamina, sobre todo, a partir de células sebáceas activadas. Y esto hace que el paciente tenga una doble disminución del volumen, disminución real por aumento de la permeabilidad y disminución virtual o ficticia por la vasodilatación masiva. Y el último tipo de choque es el neurogénico, producido a partir de una lesión de la médula espinal o por un infarto cerebral, en el cual puede haber vasodilatación y esto puede manifestarse como si fuera un choque. Bueno, y aquí está el texto de lo anterior. Tipos de choque cardiogénico asociado con disminución del gasto cardíaco, por ejemplo, una miocarditis, un infarto de miocardio, una arritmia ventricular, no se contrae adecuadamente, equivale a que no esté funcionando el corazón, la compresión extrínseca por el taponamiento cardíaco o la embolia pulmonar, que al obstruir la circulación, pues impide que llegue sangre al corazón, y si no hay sangre, pues no hay gasto cardíaco tampoco. Otro tipo de choque es el hipovolémico, como les decía a ustedes, en los cuales el volumen sanguíneo realmente se reduce, la hemorragia, o no se pierde células, pero sí se pierde líquido, como ocurre en la deshidratación, que puede ser secundaria a la falta de líquido o al aumento en la pérdida de líquido, como ocurre en los pacientes quemados. Y el choque asociado con inflamación sistémica, que le he llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Casualmente, en estos tiempos de COVID, ya saben ustedes que se han descrito un síndrome, ¿cómo se llama? Multisistémico inflamatorio pediátrico, una cosa así. PIMIC, no sé, ni me acuerdo cómo se llama. Que dicen que es rarísimo, pero que en cierta medida resulta de esto. No es una septicemia, porque no son bacterias, es una viremia, que es el virus de COVID que lo causa, pero habrán oído hablar de que en los pacientes graves de COVID hay una verdadera inundación de citocinas, que ya hemos estudiado la inflamación, y esta inundación de citocinas, de liberación masiva, hace que el paciente tenga inflamación en todo el cuerpo. Y esa inflamación masiva pues lleva a falla orgánica múltiple y el paciente muere. Se afecta el tubo digestivo, sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, piel, en fin, todo el cuerpo prácticamente. Aquí tienen ustedes, cambiar eso acá. Aquí tienen ustedes el choque polémico, decíamos, choque asociado, la tabla. Bueno, aquí están los tipos de choque más importantes. Les decía que son 5. Su libro enfatiza 3, pero recuerden que son 5. El cardiogénico, con los ejemplos clínicos, el fallo de bomba, el hipovolémico, con la pérdida de líquido, por la causa que sea, se reduce el volumen plasmático, y el choque asociado con inflamación, en lo cual hay sobre todo una liberación masiva de citocinas, que es lo que va a causar una gran cantidad de cambios en el paciente. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos inflamación que hay cambios sistémicos asociados con una lesión inflamatoria grave? E incluyen básicamente reducción de la contractilidad del miocardio, lo cual reduce el gasto cardíaco, activación del endotelio, que favorece microtrombos, coagulación intravascular diseminada, y reducción de la penetración o captación de glucógeno o de glucosa circulante, con lo cual el paciente tiene hiperglucemia. Son los cambios más comunes. Ahorita vamos a ver algún otro detalle. Y aquí están los otros dos que les decía, el neurogénico y el anafiláctico. El neurogénico puede ser un accidente anestésico inclusive. Ya saben ustedes que cuando se pone anestesia o se ponen algunos líquidos hay que tener un carrito rojo a un lado
para recuperar el paciente lo más rápido posible. Bueno, y el choque anafiláctico que les comentaba a ustedes. En estos dos casos, básicamente lo que hay es la vasodilatación, aunque no se les olvide que en el anafiláctico también hay aumento de la permeabilidad vascular. Bien, de todos, el más interesante por su complejidad, por su frecuencia y por su mortalidad, produce muchos casos de la muerte, más del 20%. Recuerden siempre aquello, ¿cuántos muertos queremos? La respuesta es ninguno. Entonces, ¿cuántos muertos podemos tolerar? Pues uno es demasiado, ninguno es lo ideal. Por eso cuando hablamos ahora en México de 90,000 muertos por COVID, es para caerse muerto uno, ¿no? De la impresión, es absolutamente inaceptable. No sé cómo hay gente que como es imbécil, ya saben quién es López-Gatell, ahí que se ríe en los informes que hace de la muerte de los pacientes cada año en el país, ¿no? 90,000 muertos es absolutamente inaceptable, es una monstruosidad. Nosotros no deberíamos tolerar ninguno. Claro, no somos dioses y los pacientes se van a morir, todos vamos a morir algún día de algo, pero lo ideal sería que eso no ocurriera. Así que 20% es mucho, 1 de cada 5 es muchísimo. Es la primera causa de muerte en las unidades de cuidado intensivo y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso se enfatiza, haciendo un poquito fuera de la clase, la higiene de manos, el lavado de manos y otras cosas, usar ropa estéril, mascarilla, careta, en fin, para proteger al paciente. Pero hay que empezar con el lavado de manos, riguroso. Los pacientes de UCI, en la unidad de cuidados intensivos, son pacientes graves, con alteración del sistema inmunológico y que no pueden responder adecuadamente. Entonces, una bacteria que para nosotros es inocente, no nos hace nada, inocua, para un paciente de UCI es gravísimo. ¿Y por qué hay tantos pacientes de este tipo? Vean que más de 200,000 muertos al año en Estados Unidos. Pues porque se ha mejorado el soporte vital para pacientes graves. Quiero decir, si hace 40 o 50 años había pacientes graves, ahora hay pacientes mucho más graves, también mucho más viejos. Hace 40 o 50 años la gente se moría a los 50, ahora se muere uno a los 70, 75. Y mientras más viejo, pues más complicado salir de allá. También es cierto que los pacientes con alteraciones inmunológicas, por la propia vejez llevan eso, pueden aumentar. Pacientes con quimioterapia, agentes inmunosupresores como esteroides, o pacientes infectados con VIH, que ya sabemos que es una infección que afecta el sistema inmunológico. Así que todo eso es importante tener en cuenta. Por si fuera poco, el uso indiscriminado de antibióticos ha llevado al desarrollo de cepas resistentes a una gran cantidad de antibióticos. Y si uno se infecta con un microbio de estos, pues a veces no hay antibiótico que lo mate. Y el paciente puede morir aún con un buen tratamiento de antibiótico, o al menos un tratamiento que para otro paciente sería bueno, para él no, por el tipo de microbio que tiene. Y bueno, el más frecuente suelen ser bacterias gram positivas. ¿Qué efectos tiene el choque séptico? Pues hay varios, ahorita los vamos a revisar. La respuesta inflamatoria, la activación endotelial, la inducción en estado protrombótico, anomalías metabólicas y disfunción orgánica. ¿Qué efectos inflamatorios hay? Si ustedes se acuerdan de todo lo que hemos visto, aquí nos podemos ir rápido porque todo eso ya lo hemos comentado, solo que lo estamos viendo desde otra perspectiva. Vean ustedes cómo hay elementos de la pared del microbio que activan la respuesta inmunológica innata, los receptores tipo TOL, que reconocen a componentes del microbio, ya lo hemos estudiado, y van a reconocer precisamente patrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs, que alguna vez les comenté a ustedes. Los receptores acoplados a proteína G, que pueden detectar péptidos bacterianos, se acuerdan de la N-formilmetionina, por ejemplo, y los tipo NOT, que pueden reconocer estos dominios de oligomerización de nucleótido, y esto es importante para ello. ¿Y qué factores se van a liberar? Necrosis tumoral, interleucina 1, interferón gamma, interleucina 2, interleucina 18, esta proteína del grupo de caja 1 de alta movilidad, HMGB1, no la hemos visto, pero en las especies reactivas de oxígeno, prostaglandinas, factor reactivo de plaquetas. Todos, bueno, no, pero los demás ya los hemos estudiado. No hay que repetir. ¿Qué más factores inflamatorios? Complemento, ¿recuerdan ustedes?
Complementos se forman C3A, C4A y C5A que tienen actividad anafiláctica. C5A también tiene actividad quimiotáctica. Todo esto puede ser activado a través de la vía de lectinas o a través de la vía de alterna. La lectina se conoce manose, la alterna reconoce polisacáridos. Si ya la estudiamos, se pueden acordar perfectamente, no hay ningún problema. Vean ustedes cómo el factor 12 puede activarse y activa a su vez el sistema de coagulación por diversos componentes microbianos. Y esto también se puede relacionar con función endotelial alterada. Recuerden que el factor 12 puede ser activado por diversos alimentos, no solamente uno o dos. Una vez que se activa el sistema de coagulación, ya tenemos la trombina. Ya sabemos que la trombina va a activar a los receptores activados por proteasas en diversas células, en neutrófilos y demás. Y esos receptores activados por proteasas van a causar una respuesta inflamatoria masiva con liberación de más mediadores químicos. Y bueno, el punto está en que el paciente séptico tiene una condición hiperinflamatoria, pero que al mismo tiempo reduce su respuesta inmunológica. Entonces, con mucha inflamación y con reducción de la respuesta inmune. La inflamación le va a causar los cambios sistémicos que ya hemos estudiado, masivos, y la reducción de la respuesta inmune le va a causar una susceptibilidad mayor a infecciones. O ya que está infectado, estamos hablando de choque séptico, no va a salir del problema porque no hay manera de que su sistema inmune combata a los agentes infecciosos. Bien, pero no solamente se trata de lo que produce inflamación. También hay sistemas antiinflamatorios, pero tienen la mala suerte los sistemas antiinflamatorios de que también son inmunosupresores. Así que de citocinas proinflamatorias producidas por los T-cooperadores 1, vamos a pasar a citocinas antiinflamatorias producidas por los T-cooperadores 2. Y estos mediadores antiinflamatorios incluirían al receptor del factor nervioso tumoral, al antagonista del receptor de la interleucina 1 o la interleucina 10, también el factor de proliferación de transformación beta que hemos visto anteriormente. Se puede inducir la muerte de linfocitos por apoptosis. Obviamente, la célula apoptótica podría también tener un efecto inmunosupresor. Y como veremos el concepto de alergia, el hecho de que los linfocitos se expongan a ciertas condiciones, células supresoras o que no esté la segunda señal para activación de la respuesta inmune, haría que la célula quede bloqueada. Eso lo estudiaremos en el siguiente módulo. Bien, pasamos a activación del endotelio. ¿Se acuerdan que el endotelio se activa cuando hay lesión, cuando hay inflamación? Ya lo hemos estudiado también. Y esto en el caso de la sepsis va a hacer que el endotelio tenga los cambios de aumento de la permeabilidad. Esto facilita que el líquido salga con proteínas y va a haber hinchazón. Acá dice edema tisular, pero es un edema inflamatorio porque hay alteraciones endoteliares. Acuérdense que en el edema no inflamatorio son alteraciones del mecanismo de Starling, presiones, sin alteración del endotelio. Pero aquí sí hay alteración del endotelio, por eso decimos que es inflamatorio. Y bueno, dado que se escapa el líquido, reduce la perfusión tisular. Imagínense una manguera llena de hoyos. ¿Cuánta agua va a salir por el extremo de la manguera? Muy poca. Lo mismo le pasaría a un vaso sanguíneo que aumente su permeabilidad vascular. De aquí a que la sangre llegue al final, ya perdió una gran cantidad de volumen por todo lo que se escapó a lo largo de la pared del vaso sanguíneo. Y si le damos líquido al paciente, la hipotenso le voy a echar su solución glucosada o solución salina o algo así, para que mejore, pues ese líquido que le metimos al vaso sanguíneo va a salir porque hay aumento de la permeabilidad. Y esto va a hacer que aumente la hinchazón del paciente. Ya sabemos también que el endotelio va a producir más óxido nítrico, C3A, C5A y factor de actividad de plaquetas, que son elementos que van a facilitar la respuesta inflamatoria. Luego, un estado protrombótico, no digan procoagulante, ya se los he explicado, es protrombótico. Muchos pacientes tienen coagulación intravascular diseminada. Por cierto, es un nombre inadecuado, debería ser trombosis diseminada, porque la trombosis por definición es intravascular. Pero como ese término se acuñó en la época en la cual no se conocía muy bien esto, pues se ha quedado históricamente, pero es absolutamente inexacto. Porque yo como patólogo lo que voy a ver son microtrombos. Y cuando veo microtrombos voy a diagnosticar coagulación intravascular diseminada. Fíjense ustedes, pero bueno. A veces no pueden luchar contra la tradición. Bien, además de lo anterior,
se produce un factor tisular, que ya sabemos que es el activador de la vía extrínseca o de contacto del sistema de coagulación. Ese factor tisular producido por monocitos endoteliales. Y por si fuera poco, se reducen los elementos antitrombóticos. ¿Se acuerdan? La trombomodulina, que bloquea a la trombina, y la proteína C, que bloquea el factor 8, el factor 5, me parece recordar. El inhibidor de la vía del factor tisular. Al no haber el inhibidor, pues la vía del factor tisular puede actuar mucho mejor. Vean que se reduce la fibrinólisis porque se incrementa el inhibidor del activador de plasminógeno. Inhibimos al activador, pues ya no hay activación, obviamente. La estasis, que ya sabemos que la estasis es un elemento que favorece la trombosis. Acuérdense, alteraciones del flujo sanguíneo, los 3 elementos de mecanismos que favorecen la trombosis. Por supuesto, el depósito de trombos ricos en fibrina, trombitos, pues, en los pequeños, que es el marcador característico de la coagulación intravascular diseminada. Y claro, clínicamente lo que vamos a ver es consumo de factores de formación de plaquetas. Y cuando se acaben, entonces ya no va a haber manera de evitar la hemorragia. Entonces, lo que empezó como una trombosis sistémica en vasos pequeños va a terminar como una hemorragia sistémica porque ya no hay manera de que se formen los tapones hemostáticos. ¿Y qué anomalías metabólicas va a haber? Pues resistencia a la insulina con incremento de la glucemia. El paciente va a tener niveles muy altos, 300, 400 o más. Y esto es inducido por viejos conocidos nuestros, factor necrosis tumoral, interleucina 1, bueno, y otros, glucagón, crecimiento, glucocorticoides, etc. Las citocinas proinflamatorias suprimen la liberación de insulina, promueven la resistencia a la insulina y reducen la función del neutrófilo por el incremento de la glucosa sanguínea. O sea, la hiperglucemia hace que el neutrófilo no funcione bien. Por cierto, es esta situación, esta es la hiperglucemia, por la cual los diabéticos suelen tener muchas más infecciones que una persona normal. Puede haber insuficiencia suprarrenal, debido a que se incrementa la producción de lactato y demás. Bien. Y terminamos con disfunción orgánica. El paciente va a tener hipotensión, edema intersticial, trombosis, hipoxia, se reduce la contracción del corazón. ¿Se acuerdan del dibujo que vimos en inflamación? Aquí lo tienen. Hay dificultad respiratoria, falla orgánica múltiple, riñones, hígado, pulmón, etc. Y se muere el paciente. Obviamente no todos los pacientes llegan a esto. Aquí estamos hablando del camino a la muerte, este sendero que siguen muchos pacientes, 1 de cada 5. 4 de cada 5 se podrán recuperar. Pero bueno, este es el camino al cual desafortunadamente todavía llegan muchos. Bien, puede haber superantígenos que produzcan el síndrome de choque tóxico, que es una variante muy especial asociada con algún tipo de bacteria en particular. Es bastante raro esto, pero bueno, su profesor de medicina interna quizás se los explique. Algunos superantígenos pueden activar a muchos linfocitos T, lo cual ayuda a que se liberen gran cantidad de citocinas, y eso se caracterizaría por un exantema con vasodilatación, hipotensión, choque e impacto. Así que muy interesante tener a estos pacientes con este tipo de infección bacteriana que permite la liberación de antígenos muy potentes que por estimulación de estos linfocitos liberan cantidades masivas de mediadores de inflamación. Y aquí tienen un esquema interesantísimo sobre lo que estamos viendo hasta acá, que es, en realidad es muy sencillo porque si lo analizan es simplemente organizar las ideas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos los PAMs, los productos microbianos. ¿Qué van a hacer? Activan el endotelio, o activan el complemento, o activan el factor 12, o activan a neutrófilos. Entonces comenzamos por el lado azul. Si activan el factor 12, activan el sistema de coagulación, lo cual va a hacer, creo que aumenta el factor tisular, se reduce el inhibidor, me acuerdo que es TFP1, la trombomodulina, la proteína C, inhibidor plasmático del factor tisular, creo que es eso, de tal suerte que esos son los elementos antitrombóticos, y este es el elemento protrombótico, así que es una actividad protrombótica, lo cual lleva a la coagulación intravascular diseminada con isquemia tisular, y si esto ocurre en la suprarrenal, va a haber insuficiencia suprarrenal,
Y al no haber hormonas suprarrenales como esteroides, el paciente va a sufrir más. Se activa el complemento, se liberan C3A, C5A, etcétera, que activa el endotelio. Y por el lado de los leucocitos, se liberan el HMGB1 que veíamos, interleucina tumoral, que activa el endotelio. Estas mismas citocinas pueden actuar sobre la interleucina 10, inducen apoptosis, el receptor del factor extramotoral, que tiene actividad inmunosupresora, lo cual favorece más infecciones. Esos mismos elementos, interleucina 1 y factor extramoral, tienen efectos sistémicos que ya conocemos: fiebre, anorexia, somnolencia, leucocitosis, proteínas de fase aguda en exceso, etc. Y favorece también la liberación de interleucina 6, 8, óxido nítrico, elementos inflamatorios sobre una especie de oxígeno que se asocian con vasodilatación, aumento de la pena vascular, y vamos a tener inflamación masiva, cambios vasculares masivos. El mismo endotelio puede llevar a la activación del sistema antifibrinolítico con un incremento del inhibidor de la actividad del plasminógeno. Al no haber fibrinólisis se favorece la trombosis y vamos a tener trombosis microvascular, etc. Ya está. Sencillísimo, como ven ustedes. Si ya estudiaron, me pudieron seguir perfectamente. Y si no entendieron, pues quiere decir que no han estudiado. Lamento decírselos, pero esa es la cruda realidad. Porque en ese esquema tenemos aquí inflamación y la parte vascular que hemos estado comentando ahorita, el sistema de coagulación, etc. Ya ven por qué nuevamente es importante ir en secuencia, porque si no conociéramos todo lo que ya hemos visto, simplemente no entenderíamos lo que está aquí. Y ese esquema que me pirateé de algún libro es para ilustrar el papel central que juega el factor necrosis tumoral en mucho de lo que estamos viendo, para comprender lo que ocurre. Vean cómo la estimulación del factor necrosis tumoral lleva a la activación de macrófagos, a la activación de neutrófilos, y puede llevar a que haya vasodilatación, aumente la permeabilidad y reclutamiento de células, etc. Bueno, cambiando a la clínica, el choque tiene tres etapas: la no progresiva, la progresiva y la irreversible. Podríamos decir entonces que la parte reversible tiene dos partes, la no progresiva y la progresiva. La progresiva todavía es reversible, alguna cosa. La no progresiva es aquella en la cual hay reflejos compensatorios, taquicardia, por ejemplo, vasoconstricción, que permiten que el paciente no sufra más daño. Y el paciente, de hecho, ni siquiera taquicardia. La taquicardia cuando ya tenemos la etapa progresiva. El paciente tiene una pérdida leve que se puede controlar. En la progresiva, el paciente ya tiene taquicardia, tiene taquipnea, etc. Y necesita tratamiento, pero no se va a morir enseguida. Puede aguantar horas o quizás días. Hay perfusión, etc. El paciente está mal, pero puede llegar a la unidad de cuidados intensivos o a urgencias y ahí lo pueden tratar. Y la irreversible, pues aquí el paciente ya pasó el nivel de sobrevida, pues ya está más allá de la vida, está muriendo. Y en este caso, el paciente, aunque todavía le late el corazón y respire y en fin tenga algo de temperatura, en realidad ya está en un proceso de degradación que va a terminar con su muerte en un tiempo breve. Bien, aquí está la fase no progresiva. Hay mecanismos, barroreceptores, liberación de catecolaminas, activación del sistema de angiotensina, hormona antidiurética, etcétera, que van a hacer que el paciente se mantenga bien. Puede haber taquicardia, vasoconstricción, se reduce el gasto urinario, no es que haya anuria, ¿no? Pero se reduce. Y algo muy importante, los dos órganos más importantes que mantienen la circulación normal son el cerebro y el corazón. Eso nos habla de su importancia. El paciente va a tener menos sangre en las extremidades, en el intestino, pero lo podemos ver pálido o lo que fuera, pero bueno, lo importante es que su cerebro y su corazón se mantienen. En la fase progresiva, aquí ya hay hipoxia. El paciente ya puede tener respiración aeróbica con glucólisis anaeróbica, acidosis, hay dilatación de arteriolas, etc. Puede haber coagulación intravascular diseminada. El paciente, insisto, en esta etapa progresiva puede morir si no la tenemos, pero todavía se puede salvar. Y en la etapa irreversible, lo que vamos a tener, ahora sí, ruptura de membranas. ¿De qué membrana? De lisosoma, de mitocondria, membrana celular, etc. Y va a haber liberación de enzimas, lo que ya habíamos estudiado. Y si es en el intestino, recuerden que en la tripa hay bichos, hay microbios, y al romperse las membranas, los microbios pueden entrar, entonces vamos a tener bacteriemia que puede llevar a choque séptico.
Y en el caso del riñón, se rompen las membranas de los túbulos, ya no va a haber manera de que el paciente orine, entonces vamos a tener anuria. Y por supuesto, la suma de todo esto nos lleva a la muerte del paciente. ¿Qué vamos a encontrar? Los tejidos al examinarlos. Pues vamos a ver necrosis. Esa es la idea. Necrosis chiquitita, microinfartos es lo que vemos en realidad. En muchos órganos, cerebro, corazón, pulmón, riñones, etc. Se los digo porque yo que hago autopsia es lo que he visto en muchas ocasiones. En el caso de la glándula suprarrenal, normalmente es amarilla y ya no se ve amarilla porque pierde los lípidos. Las hormonas, perdón, de la glándula suprarrenal son derivados de lípidos, derivados de colesterol, todos. Excepto los mineralocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides y las hormonas sexuales son derivados de lípidos. Entonces, al reducirse estos corticoides, el paciente ya va a tener un menor ajuste al estrés y va a sufrir más. Entonces debe en gran medida a esta condición. Los riñones, como decíamos, necrosis tubular aguda, en los pulmones el daño alveolar difuso, que se puede tener muchas causas, muy frecuentemente traumatismo o choque séptico, y la coagulación intravascular diseminada que puede afectar todos los tejidos, todos. ¿Por qué se mencionan estos? Porque son muy importantes. Corazón, cerebro, pulmón, riñones, etc. Pero yo he visto trombos en páncreas, en útero, en próstata, en glándula salival, en fin. Y eso se habla de coagulación intravascular diseminada. Lo que pasa es que obviamente una glándula salival pues, pesa menos para la vida que el corazón o los pulmones, ¿no? Pero esto es lo más llamativo. Y puede haber petequias, ya que el paciente va a tener consumo de plaquetas y al haber deficiencia de la hemostasia primaria podríamos tener ese tipo de hemorragia en las serosas, en el pleura, peritoneo, mesenterio e inclusive en la piel. Bien, ¿cómo se van a manifestar estos choques? Pues el hipovolémico con hipotensión, taquicardia, taquipnea, la piel va a estar fría, húmeda, pastosa. En el choque séptico, por el contrario, como hay vasodilatación, la piel se siente cálida y está enrojecida. Es un mal dato para ver. Y en todos ellos, cualquier tipo de choque, va a haber alteraciones de la función cardíaca, cerebral y pulmonar. Nuevamente, ¿por qué estos? Porque son los más importantes. Porque también fallan el hígado, los riñones, el vaso, el páncreas, la vesícula biliar, todos fallan, pues. Pero estos están aquí porque son los más llamativos. Y alteraciones metabólicas que los patólogos no vemos, no se ven en autopsia, ¿no? Acidosis, hipocalemia, hipernatremia, en fin, una serie de alteraciones. Bien, ¿de qué depende el pronóstico? Pues de la causa subyacente, un choque hemorrágico se puede controlar relativamente bien si uno da el volumen que hace falta, pero ya un choque séptico, un choque cardiogénico, pues está más complicado. Si es un infarto masivo de miocardio, pues no hay manera de sacar al paciente y se nos muere. Entonces el tipo de choque es importante. El paciente es importante. No es lo mismo tener 20 años que tener 80. El paciente de 20 años obviamente es más probable que sobreviva que el paciente de 80. Eso es algo. No es lo mismo tener cáncer, tener diabetes, tener VIH, estar desnutrido, que estar perfectamente sano. Es un paciente que tenga otras enfermedades va a tener un mayor riesgo de muerte. Y aquí tienen una lista en un dibujo bastante malo, el mejor que pude conseguir, de los cambios que pueden ver. Puede haber fiebre, muerte cerebral, el síndrome de dificultad respiratoria que les comentaba, necrosis centronuclear en el hígado, necrosis tubular aguda, necrosis en la mucosa del intestino, vasodilatación con retención de líquidos, sobre todo en el lecho esplácnico, úlceras en el estómago, etc. Infartitos en el miocardio. Y se acabó esta parte. Y creo que aquí ya acabamos nuestro módulo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Doctor, entonces, la diferencia clínica marcada entre la fase progresiva y la irreversible es que en la irreversible ya hay datos de necrosis. Sí, así es. Más bien, hay datos de ruptura de membrana. Y la ruptura de membrana lleva a la muerte, y la muerte pues, es la necrosis. Ya saben ustedes que la necrosis, como se las definí, son los cambios que ocurren después de la muerte. ¿Qué es lo que produce la muerte en ese tipo de lesión? Generalmente es la hipoxia.
por la hipoperfusión, la definición de choque. No sé si queda clara la idea. Ok, gracias. Recuerden ustedes que les dije que un dato de muerte celular es la salida de enzimas de la célula hacia el plasma. Y ustedes van a observar entonces que el paciente tiene elevación de enzimas. Entonces, si ven ustedes un paciente que tiene elevación de la LT-AST, de la DHL, de la protasa alcalina, etc., pues tiene muchos órganos que están afectados. Según la combinación, la CK, por ejemplo, puede ser de músculo, de cerebro, de corazón. Según la combinación, pueden ustedes suponer qué órganos están afectados, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí, yo tengo una pregunta que hace unos temas, solo que no puedo preguntar. Respecto a la enfermedad de cajones, también es llamada osteonecrosis disbárica. Híjole, nunca había escuchado eso, pero atendiendo a cómo lo describes, yo creo que sí. Porque precisamente la enfermedad de los cajones se caracteriza por necrosis ósea y disbárico quiere decir variaciones en la presión. Pues me hace una terminología un poco exótica. Bueno. Ok, gracias, doctor. Sí, bueno. ¿Alguna otra pregunta?